Los saludo nuevamente con mucho gusto. Vamos a continuar con esta serie de lecturas para entender la conformación del Estado moderno. Estábamos hablando sobre el nacionalismo en las lecturas anteriores. Nacionalismo y nación, que son cosas diferentes. Como siempre voy a hacer un recuento de los autores que hemos visto hasta el momento. Empezamos con Alberto Bobbio, vimos a Maquiavelo, después vimos a Thomas Hobbes, después a John Locke, a Rousseau, una tabla comparativa, vimos a Barón de Montesquieu, a Hamilton, Madison y Jay, a John Stuart Mill, a Benjamin Constant, a Benedetto Croce, a Bro Crawford, a Edmund Burke, a Friedrich Engels, a Vladimir Lenin, a Humberto Cerroni, a Ernst Renan y a Ernst Gellner. Hasta ahí nos quedamos. Bueno, también vimos a... Se me olvidó al judío liberal Hans Kohn, al que le hicimos una crítica en el pasado video. Entonces, bueno, vamos a continuar en esa línea de lo que es la nación, el nacionalismo y su relación con el Estado. Vamos a ver hoy a un chino que en realidad se desarrolló en Estados Unidos. Se llama Benedict Anderson. Él nació en 1936, murió en 2015, siglo XXI. Fue un experto en el sudeste asiático. No veía el nacionalismo desde Europa hacia afuera, sino que entendió que los primeros nacionalismos modernos nacieron en las colonias americanas. Bueno, ahí ya un poco controversial, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Benedict Anderson. La lectura es comunidades imaginadas. En primer lugar, él dice, nos habla una definición de nación. Ya vimos la primera lectura que tuvimos sobre nación fue la de Ernst Renan. Él nos hablaba de lo que es su definición de nación. Decía que la nación, y también recordar que nación no es lo mismo que nacionalismo. La nación, dice, no es ni biológica, ni es de raza, ni es de religión, ni es geográfica. La religión tiene que ver, dice Renan, con el pasado y el presente. El pasado tiene que ver con que olvidemos las masacres y las guerras que ha habido entre nosotros y los grandes hitos, méritos, acontecimientos que hemos pasado juntos y que por lo tanto nos unen. Es un sentido de pertenencia, por lo tanto, y tiene que ver con el presente también en tanto que decidimos con nuestra voluntad y convicción mantener esa unidad y ese vínculo. Después vimos a Ernst Gellner, que nos decía que nos daba una perspectiva de lo que es ya el nacionalismo, pero desde la perspectiva de los intereses de las sociedades industriales. Y en lo que han coincidido estos tres autores que hemos visto previamente, también vimos a Hans Kohn, pero él hablaba desde una perspectiva muy liberal de lo que es el nacionalismo. Él decía que había una superioridad occidental y que por lo tanto el nacionalismo oriental le tenía envidia a Occidente y que desarrolló su propio nacionalismo, pero visto desde la sangre, como él hablaba de Alemania, ¿no? De hecho, si nos remitimos al ejemplo por excelencia del nacionalismo, que es Alemania, en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, bueno, cuando empezó a ganar poder Adolfo Hitler, pues él remitía a las cuestiones de la cultura alemana. Él decía, tenemos sangre aria, somos altos, somos ojos azules, altos, blancos, tenemos esta fortaleza. Él decía, Adolfo Hitler decía que los latinoamericanos eran mitad hombre y mitad mono. Y ellos eran la raza superior y se remitieron a esto. Decían, vamos, cuando moramos, luchamos en la guerra y vamos a irnos al Valhalla, ¿no? Este pasado, esta relación que tenían los arios con los vikingos, esta cultura. Y Hans Kohn lo atribuía a un sentido de, ¿cuál término que usaba? De recelo, de resentimiento era el término que usaba, con la superioridad del nacionalismo occidental. Entonces aquí Benedict Anderson dice, como vimos en la introducción, que tiene que ver su origen en las colonias americanas. Entonces dice, su definición de Benedict Anderson dice que es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada porque los miembros de la nación más pequeña nunca conocerán a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Es limitada porque tiene fronteras finitas
más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Soberana porque el concepto nació cuando la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del gobierno dinástico del derecho divino. Justamente ya hablamos de que en la Revolución Francesa, bueno, antes el origen de la burguesía nace en los fines de la etapa feudal, de la era feudal, del sistema económico feudal, en donde eran la monarquía, la nobleza, el rey, el que tenía el poder, el que tenía el dominio de los territorios, y surge esta nueva clase social que es la burguesía, que empieza por medio de la venta de arte, de la venta de acumulación material, empieza a sublevarse, empieza a ganar poder, pero la nobleza no lo acepta. Ya no sabemos ese relato, entonces empieza a comprar títulos nobiliarios, hace parte de la nobleza y poco a poco la desplaza, a punto tal que la monarquía desaparece tras la Revolución Francesa y las revoluciones liberales, porque la Revolución Francesa es una revolución liberal, también del pueblo, el pueblo impulsa, pero los principales impulsores son liberales, burgueses, que tienen como interés derrocar a la monarquía para instaurarse ellos como el nuevo poder de facto, el nuevo poder soberano, independiente. Entonces los tres autores, cuatro que hemos visto que hablan sobre el nacionalismo, coinciden en que la necesidad del nacionalismo surge de esta clase burguesa, liberal, eh, promotora de las sociedades industriales para, bueno, como decía Kellner, para estandarizar los procesos, para que la gente hable un mismo lenguaje, se comunique de forma igual, tenga mismas expectativas de lo que es la vida, y empiece a desarrollar una función más homogénea de las sociedades industrializadas y se acepta este nuevo modelo de vida. Entonces, coinciden en eso. El segundo punto dice, habla del capitalismo de imprenta. Dice que la invención de imprenta permitió que los libros y periódicos se masificaran en lenguas vernáculas, es decir, el idioma que habla la gente y no el latín. El idioma que entienden, pues, como si aquí, como el español que hablamos, pero el español hablado del día a día y no el español que nos impone la Real Academia de la Lengua Española. Entonces la gente empezó a entenderse. Dice, esto creó una conciencia compartida. Al leer lo mismo al mismo tiempo, la gente empezó a sentir que formaba parte de un nosotros gigante. Hoy es lo mismo que pasa en la actualidad. La gente ve las noticias y piensa que están y ya cuando se reúnen hablan de lo que pasó en TV Azteca y lo que dijo Gers Manero y se ponen a discutir y piensan que forman parte del mismo entendimiento de lo social. Entonces se sienten identificados. Es lo mismo que está explicando aquí Anderson, pero desde la perspectiva de la instauración de la creación de la imprenta y el comienzo del sistema capitalista. Entonces, muy corolario, entendible. En tercer punto nos dice el compañerismo horizontal. Dice, a pesar de la desigualdad real que hay en cada país, la nación siempre se concibe como un compañerismo profundo y horizontal. Es este sentimiento lo que hace que en los últimos siglos tantos millones de personas hayan estado dispuestas no tanto a matar, sino a morir por esas imaginaciones, una imaginación que ya lo hemos estado viendo, Gellner y Anderson han explicado muy bien, pero te hacen sentir un sentido de pertenencia y por el que estás dispuesto hasta morir. Lo que pasó en Alemania, el nacionalismo, por eso ha sido tan relevante a lo largo de la historia, porque como ya lo dije antes, el nacionalismo serbio dio o fue una excusa, pudo servir de excusa para empezar la Primera Guerra Mundial. Los serbios estaban radicalizados con su nacionalismo, con su sentido de pertenencia, entonces se defendieron, mataron al príncipe Fernando, me parece que se llamaba, de Austria-Hungría. Entonces empezaron las declaraciones de guerra, empezaron a darse en la torre, y en la Segunda Guerra Mundial lo mismo, este nacionalismo del que Hitler supo aprovecharse para ganar votantes, para ganar de votos y llegar hasta el poder, pues son peligrosos en tanto que la gente está dispuesta hasta morir por ese sentido de nación. Por eso es un término difícil de emplear, por eso, como lo dije, Alfredo Jalife cambió el nombre de su libro de Nacionalistas contra Globalistas a Soberanistas contra Globalistas, porque el nacionalismo nos remite al siglo XX y estas catástrofes que han surgido por este entendimiento del sentido de pertenencia con una comunidad. Entonces, por último, el cuarto punto, para ser más puntuales, dice el cenotafio y la tumba del soldado
desconocido. Dice, no hay monumentos más potentes para el nacionalismo que estos. Representan a alguien que nadie conoce, pero que todos sienten como uno de los nuestros. Es, es la sacralización de la política. Es sin duda una herramienta que la política ha empleado, que la ha empleado desde su origen la política. Los liberales hicieron política con ella para unificar a la gente y estandarizarla en procesos estandarizados de la sociedad industrial, para que todos sirvan a los fines del capitalismo. Y después, bueno, las guerras mundiales fueron también guerras impulsadas por los intereses capitalistas, los intereses de los poderosos, como decía Engels, del Estado, de la clase social poderosa. ¿Por qué? Pues porque no se atacaron, no empezaron las guerras para buscar dignificar a un pueblo, para buscar unir a una nación, para unificar al mundo, para unificar Latinoamérica, Europa o Asia, hacer bloques fuertes, simplemente por la búsqueda de recursos, de seguir enriqueciendo los bolsillos de los más poderosos y de una minoría que no representan a las mayorías sociales y a la población mundial. Entonces, bueno, ya estamos entendiendo, que creo que con este autor queda súper claro lo que hemos visto hasta ahora, otra perspectiva de lo que es la nación, el nacionalismo. 4 autores muy importantes que han sido Renan, han sido Gellner, han sido Hans Kohn y han sido Benedict Anderson, que nos han hablado sobre la nación, el nacionalismo y la relación que tienen con el Estado, lo que han conformado una herramienta política para el Estado y para el Estado liberal y para las sociedades liberales y los libertarios. Entonces, con esto concluimos la etapa de la nación y el nacionalismo. La siguiente lectura que se viene, ya estamos por terminar, ya solamente faltan 2 autores. Lo que pasa es que el siguiente va a ser más extenso porque es un autorazo, es Max Weber. Quien conozca a Max Weber pues sabrá que es el padre de la sociología, un tipazo, un erudito. Entonces, pero ya va a ser sobre otro tema que va a versar sobre la economía y la sociedad. De hecho, Weber se ve desde la comprensión del Estado, perdón, de la estructura social, junto a Marx, a Durkheim, a Talcott Parsons y otros autores grandes que explican más la comprensión de la sociedad antes que el Estado. Pero también tiene Weber mucho que decir sobre el Estado y su conformación para llegar a los tiempos modernos. Entonces, me despido, vamos a seguir dando lectura a estos temas y les agradezco mucho.